Buenas, en este video vamos a hablar sobre el miembro torácico, su osteología primero, después vamos a hablar sobre su artrología y por último su miología y sus nervios. Así que sin nada más que decir vamos a empezar a describir, vamos a empezar a describirlo, ¿no? El miembro torácico soporta aproximadamente el 60% del peso del cuerpo. Vemos que lleva más carga por la cavidad torácica, todo el material que está distribuido por craneal, es más que el que está en el pelviano, ¿no? Soporta el peso, ¿no? El 60% del peso del cuerpo. En consecuencia, sus columnas óseas, o sea, el húmero, el radio y la ulna, se diseñan para aguantar ese peso. El miembro torácico no está unido al esqueleto axial de ninguna forma, de ninguna forma convencional, ¿no? eh, sino que se une mediante músculos, uniéndose la escápula, articulaciones del hombro y la mitad proximal del húmero, mediante la sinsarcosis. La sinsarcosis es una articulación no convencional mediada por los músculos extrínsecos del miembro torácico. Ya sabiendo eso, no vamos a describir ninguna articulación entre la escápula y el esqueleto axial. Eh, entonces vamos a empezar directamente por la escápula, luego por el, el húmero, radio, ulna, tarso, metatarso y falanges. Y en cuanto a articulaciones, no va a haber una ósea convencional acá, así que vamos a escribir la escápula humeral, húmero radio ulnar, la tarsiana, intermetatarsiana, intertarsiana quiero decir, hasta la de las falanges. Así que nada. Comenzando por la escápula, este es la base ósea de la región de la espalda, decimos. Es un hueso plano con dirección oblicuo-ventrocraneal. ¿Ok? Está oblicuo-ventrocraneal apuntando hacia craneal. Este, en relación en distal con el húmero y en lateral con las primeras vértebras torácicas y últimas cervicales. Cráneo lateral a las primeras costillas. Desde una vista lateral se distinguen tres bordes, como estamos viendo acá. El borde craneal, el borde ventral y el borde dorsal. Eh, y en dorsal, dos ángulos. ¿Ok? Tenemos al ángulo craneal y al ángulo caudal. Y bueno, un ángulo también, un ángulo ventral acá. Tiene una cara lateral y una cara medial. En su cara lateral, que es la que estamos viendo ahora, se aprecian los siguientes accidentes óseos. La espina de la escápula en el centro, la cara lateral, la cual termina en distal con el acromion, que es esta estructura. Dicha espina separa en craneal y caudal a las fosas de la escápula, una fosa supraescapular, digo, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Em, Después tenemos en lo que es este, en distal tenemos al en distal acá, en el borde craneal, tenemos a la escotadura escapular o escotadura coracoidea. Es esta marcada con 3, ¿no? Del lado medial de la escápula vamos a ver a lo que es em, una única fosa sin espinas divisoras llamada la fosa subescapular, esta de acá marcada con 7, ¿no?
em, en medio caudal. Después, este, en lo que es un poco más craneal a esta fosa subescapular, se encuentra en la región un poco más dorsal la cara serrata, la cara serrata de la escápula, esta que estamos viendo acá, donde se inserta el músculo serrato. En la región distal de la escápula, visto desde distal, por debajo del acromion, acá, vamos a estar viendo, a, bueno, primero que nada el cuello de la escápula y ya distal a eso, vamos a estar viendo una cavidad que se forma, la que estamos viendo acá, la cavidad glenoidea de la escápula. Es una cavidad lisa en el interior, la cual articulará con el húmero, recibiendo la cabeza del húmero por craneal, bueno, por craneal a dicha cavidad en sus bordes proximales, ¿ok? En estos bordes que estamos viendo acá, este sería el borde craneal, de un lado craneal de la cavidad glenoidea. Se puede apreciar una serie de apófisis. Esta, la más proximal a la cavidad glenoidea, es la apófisis, perdón, el tubérculo supraglenoideo. Y dorsal a este tubérculo va a estar la apófisis coracoidea. Bueno, estos puntos, accidentes nombrados recién, en realidad todos los accidentes nombrados de la escápula van a ser puntos de inserción muscular, em, que van a estar participando en lo que es la formación del cinturón torácico, eh, o sea, la sinsarcosis. Ahora pasando al siguiente segmento, el húmero, decimos que es la base ósea del brazo, está en distal a la escápula y proximal al radio del cúbito o ulna, tiene una dirección oblicuo-ventro-caudo-lateral, es un hueso largo y tiene cuatro caras, una medial, lateral, craneal y caudal. Tiene dos epífisis, una proximal y otra distal, y una diáfisis actuando como el cuerpo del húmero. Su epífisis proximal articula con la escápula formando la articulación escápulo-humeral con la cavidad glenoidea de la escápula. Y en la distal articula con el radio y el cúbito formando la articulación húmero radioulnar o húmero radiocubital. Comenzando por eh, los accidentes en la epífisis proximal, en el lado, bueno, vamos al lado caudal primero. En el lado caudal de la epífisis proximal, como estamos viendo acá, podemos ver a la cabeza del húmero, esta que está acá. Una estructura esferoidal y lisa que se mete en la cavidad glenoidea en lateral. Y bueno, en lateral a la cabeza del húmero se encuentra el tubérculo mayor. ¿Está bien? Acá marcado con, acá marcado con uno, este que está acá. Nos damos cuenta nos damos cuenta si el húmero está en lateral, el lado lateral o el medial, nos damos cuenta por esta estructura sobresaliente llamada impresión deltoidea, que ya la vamos a ver. Nos damos cuenta si es caudal o craneal por la dirección de lo que sería la tróclea del húmero. Si la vemos desde lo que es caudal, craneal quiero decir, nos vamos a encontrar la tróclea. Y si la vemos desde caudal, nos encontramos a la continuación de ese surco de la tróclea con sus epicóndilos. Pero no nos vamos a encontrar esta estructura sobresaliente. Así que es bastante fácil darse cuenta por el lado desde craneal esta impresión o cresta o impresión deltoidea. Y aparte porque en proximal la cabeza no se va a estar viendo eh,
por completo. Por caudal sí se va a estar viendo por completo. Entonces, esta cara caudal, desde caudal, imaginémonos que, imaginémonos que acá está la cavidad glenoidea, ¿no? Que se continúa, uy, que se continúa hacia dorsal, con la escápula, así, ¿ok? O sea que se vería más o menos así y desde dorsal, desde craneal, lo estaríamos viendo más o menos así, la cavidad glenoidea y la escápula por, por dorsal, ¿ok? Hay que tener una imagen mental siempre de lo que es, ¿qué hice? De lo que es la ubicación y la relación de los huesos. Bueno, como decía, desde una vista caudal, por lateral tenemos al tubérculo mayor, en medial al tubérculo menor, eh, tenemos al cuello por debajo de la cabeza. Si vamos desde el tubérculo mayor hacia distal en la mitad proximal de la diáfisis, se dispone la impresión deltoidea que nombramos recién, esta de acá, en lateral, ¿no? Em, Después en la diáfisis no hay gran cantidad de accidentes para nombrar, no hay muchas cosas aparte de lo que es la impresión deltoidea, como dijimos recién, y se describe como una estructura cilíndrica y lisa. Y después en el lado medial del tercio proximal se dispone una pequeña área llamada, a ver, del lado medial, a ver si encontramos una imagen. Acá, esto sería acá. Se dispone esta pequeña área llamada tuberosidad para el redondo mayor, que es una área articular donde se inserta el redondo mayor, que es un músculo que se origina en lo que es la escápula. Después en la epífisis distal, si volvemos, acá, en la epífisis distal se encuentran los siguientes accidentes. En el lado craneal, desde una vista craneal, vamos a encontrar a lo que es la tróclea y se define como un surco con dos labios. em, y del lado lateral de la tróclea vamos a encontrar lo que es el capítulo. Esta estructura de acá, llamada capítulo, solamente se encuentra en lateral y esto es la tróclea. El conjunto de capítulo y tróclea, que es lo que estamos viendo acá, se va a estar denominando cóndilo humeral. O sea que todo esto es el cóndilo, la suma de la tróclea y el capítulo. Por encima de la tróclea se va a estar definiendo, se va a estar apreciando lo que es el foramen supratroclear, que el nombre dice dónde está arriba de la tróclea, eh, y alrededor de él está lo que es la fosa radial. Que una curiosidad que vemos acá en la epífisis distal, y es que desde craneal se llamará fosa radial, y desde caudal se llamará fosa olecraniana. ¿Por qué? Porque la ulna, esto que estamos viendo acá, tiene esta estructura llamada olecranon. Este, y este sector, esta parte, la apófisis anconia del olecranon, se va a estar insertando en lo que es el foramen, eh, el agujero, digo, en la fosa supratroclear, olecraniana quiero decir, fosa olecraniana.
¿Por qué? Porque acá se inserta lo que es el olecranon y cuando se extiende actúa como un limitador, o sea, evita la hiperextensión. Es como si estuviera acá el húmero y acá la apófisis anconia del olecranon, de la ulna, y estuviera puesto de esta forma. Entonces cuando se extiende hacia allá, evita que se hiperextienda, marcando límites. Entonces, yendo otra vez desde craneal, si continuamos por la tróclea hacia distal y seguimos, nos damos la vuelta hacia el lado caudal, nos damos cuenta que es como una continuación. Tenemos lo que es la tróclea, ¿ok? Y si continuamos de acá para allá, estamos viendo este lado. Entonces, todo eso, todo este caminito que hace así, hasta acá, desde la tróclea hasta acá, es el cóndilo del húmero. Todo eso es el cóndilo. Y este cóndilo humeral articula con el radio y el cúbito. Y acá estamos viendo lo que son los epicóndilos, ¿no? Porque están por encima del cóndilo, que el cóndilo continúa hasta acá. Tenemos un epicóndilo lateral, que nos damos cuenta que es lateral porque vemos la tuberosidad deltoide acá, y un epicóndilo medial. Ahora sí, pasando al siguiente segmento del miembro, en el brazo tenemos dos huesos, el radio y el cúbito o ulna. Así que, empezando por el radio, es el hueso más craneal de la región del antebrazo, es un hueso largo y es el principal soporte del peso en el perro, en esta región, ¿no? Bueno, en esa región no, en todo el cuerpo. Articula con el húmero en el codo y en distal con el carpo, en caudal con la ulna. Tiene una dirección oblicuo-ventrocraneal distal, posee una diáfisis y dos epífisis, una proximal y otra distal. En la epífisis proximal se describen los siguientes accidentes. Tiene una cabeza, que acá aunque esté señalado esto, la cabeza es todo esto, en realidad. Este, es por encima de la cabeza se encuentra lo que es la fobia de la cabeza, o sea, cabeza, fobia de la cabeza. Que la fobia es como una depresión superficial que estamos viendo acá. Desde caudal se puede ver esta disposición, la fobia y la cabeza, no, la fobia y la cabeza allá en craneal. Y distal a la cabeza se encuentra primero el cuello del radio. Desde craneal se puede ver el cuello del radio y desde caudal vamos a ver lo que es la circunferencia articular. Y en esa circunferencia articular que rodea la cabeza se articula con la incisura radial del cúbito. Si vamos al cúbito, vemos que acá, bueno, no se ve bien, pero la incisura radial sería... no, sí está acá, marcada con 5. Pasa que tiene otro nombre. Muesca radial. Es lo mismo, ¿no? Incisura radial o muesca radial. Esta parte del cúbito se va a estar articulando con lo que es este sector por caudal del radio. Eh, Después bajando por la diáfisis del radio, em, por caudal, bajando por la diáfisis, se observa la cara caudal del cuerpo del radio, la cual es rugosa y presenta em, dos bordes, ¿no? Un borde medial, eh, este borde medial, y un borde
lateral o externo, borde medial o interno, borde lateral o externo. Acá el radio sí que es un poco más complicado darse cuenta cuál es medial y cuál es lateral, este, pero podemos usar lo que es primero darse cuenta dónde está craneal, ¿no? Para saber dónde está craneal, vamos a fijarnos en lo que es más fácil de detectar. Desde caudal vemos como una meseta plana y se ve la cabeza, eh, no se ve de forma completa y vemos esta estructura que es la circunferencia articular. Desde craneal se va a ver por completo la cabeza y no se va a ver ninguna estructura sobresaliente llamada, bueno, ninguna estructura sobresaliente como esta. Así que una vez identificado caudal y craneal, ponemos, ponemos lo que es el hueso, lo vemos desde caudal, lo levantamos y desde caudal vamos a identificar en la epífisis distal esta estructura, que es la apófisis estiloides radial o medial. Vemos que desde, bueno, en acá vemos para qué sirve, ¿no? Perdón, eh, es esta que está acá. Vemos que en las apófisis de la epífisis distal hay una punta que sobresale más hacia abajo, más puntiaguda, ¿no? Esa punta que está acá, bueno, es la apófisis estiloides radial y se va a estar llamando así porque no articula con nada, es radial como el radio, tiene el nombre del radio, radial. Y como es puntiaguda, bueno, identificamos ya que eso es medial. Del lado lateral vemos que no hay ninguna estructura similar a esa, ninguna sobresaliente, como podemos ver acá. Y esta estructura se va a estar llamando, bueno, desde caudal lo vemos mejor. Es la apófisis, perdón, es la tróclea del radio. Esto que estamos viendo acá. En esa tróclea del radio eh, vamos a estar viendo que en lateral se forma la incisura cubital, que como dijimos era más plana, no tiene nada puntiagudo que sobresalga hacia distal como es en medial, que tiene esta estructura sobresaliente llamada eh, apófisis esteloides medial o radial, sino que se va a estar llamando incisura cubital del radio, que es más plana. ¿Okay? Así nos damos cuenta cuál es lateral y cuál es medial. Volviendo a lo que son los bordes, decíamos que este era el borde medial, porque estamos viendo esta estructura que sale, y el borde lateral. Esos bordes tienen funciones, ¿no? Marcan los límites de la cara caudal del radio. Y además el borde lateral, también llamado borde interóseo, va a estar articulando mediante la membrana interósea con el cúbito en caudal, uniendo mediante una articulación fibrosa lo que son esos dos músculos, esos dos huesos. Bueno, otra vez yendo hacia la epífisis distal, ya detallando más a fondo los accidentes que están en la zona. Eh, Desde craneal, como estamos viendo acá, podemos ver tres surcos, un surco lateral, un surco medial y un surco central y un surco medial. ¿Okay? En estos surcos se permite el paso eh, de los músculos extensores del carpo y los dedos, ¿no? Por acá pasan, así que son importantes puntos de paso muscular. Este, Nada, mucho más que eso no hay. Em,
El surco central está a un lado de lo que es la incisura cubital de, del radio, esta que está acá. Perdón, no. El surco lateral está medial a la incisura cubital. El surco central está entre los dos surcos y la apófisis medial estiloides. Y el surco medial está lateral. El surco medial está medial a la apófisis medial. Ahí está, ahí está. Esta que estamos viendo acá. Ahora sí, pasando a lo que es el segundo hueso de la región del antebrazo, el cúbito o la ulna. Decimos que es un hueso largo, eh, que está distal al húmero en su extremo proximal y medio. eh, Está caudal al radio y en su extremo distal está lateral al radio. Tiene un ángulo oblicuo ventrocraneal. Cuenta con una epífisis proximal más ancha y compleja y una diáfisis que se estrecha hacia distal lateralmente y una epífisis distal simple y pequeña, como vemos acá. En esta epífisis distal se llama apófisis estiloides ulnar, que es un poco confuso porque la otra se llamaba apófisis estiloides eh, del radio, ¿no? La que estábamos viendo acá. Esta de acá, apófisis estiloides medial o del radio. Entonces, la otra se llamaba apófisis estiloides lateral. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde craneal, quedaría de esta forma. Tenemos acá al radio con su apófisis estiloides, esta de acá, su, su incisura cubital, y veríamos lo que es la epífisis distal del cúbito viniendo por acá, con su apófisis estiloides lateral, esta de acá. Así que apófisis estiloides lateral y apófisis estiloides medial. Pero una es del radio y otra es del cúbito. Pero bueno, yendo hacia lo que es yendo hacia lo que es la epífisis proximal, desde, desde craneal, en su parte proximal se observa la escotadura semilunar, que es un borde perdón, que tiene alrededor suyo varios accidentes. En el, en el borde dorsal de la escotadura está la apófisis ancónea. Esta que estamos viendo acá, la más superior, esta de acá. La cual encaja en la fosa olecraniana, como habíamos dicho antes, del húmero al extender el codo hacia caudal, evitando que se mueva. En el borde ventrocraneal, este de acá, de la escotadura, está la muesca radial, la cual articula en la circunferencia articular del radio, como habíamos dicho, formando la articulación radioulnar proximal. Radioulnar proximal. Porque la radioulnar distal es esta. Esto es la articulación radioulnar proximal, distal. Y esta sería la proximal, la que está entre la eh, muesca radial o incisura radial y la circunferencia articular del radio. Y bueno, a los lados de la muesca radial se encuentran eh, apófisis, ¿no? Tenemos lateral, del lado lateral a la apófisis coronoides lateral, esta de acá, y del lado medial a la apófisis coronoides medial. Después yendo hacia distal de la escotadura, encontramos por lateral, o sea por acá, el borde interóseo.
perdón, por acá. Este es el borde interóseo. Nos damos cuenta si es lateral o medial muy simple, viendo justamente el borde interóseo, ya que em, destaca bastante su diferencia de nivel con lo que es la incisura radial. Este borde que estoy marcando ahora se puede ver eh, fácilmente, así que detectamos que esto es lateral. Y además, bueno, un detalle, y es que la ulna se inclina hacia medial, como estamos viendo acá, y tiene esta estructura em, un poco más alta que la otra, siendo esto medial, ¿no? En el olecranon, este olecranon se inclina levemente hacia medial. Y además, bueno, detectamos lo que es el borde interóseo. Que bueno, este borde interóseo recordemos que articulaba con el borde lateral del radio, formando, mediante, digo, la membrana interósea. Bueno, ya por último tenemos acá la tuberosidad ulnar. Y ya bajando hacia la diáfisis de la ulna, no escribimos mucho la verdad, es simple. Y en la epífisis distal eh, se encuentra únicamente la apófisis estiloides que nombramos antes, esta de acá, la cual articula con la apófisis estiloides, no, la cual articula con lo que era la incisura cubital del radio, ¿ok? Esta de acá, formando la articulación radioulnar distal. Pasando al último segmento, la mano, lo dividimos en tres: carpo, metacarpianos y falanges. Este, Comenzando primero por el carpo, decimos que es el conjunto de huesos proximales a la muñeca, que se articulan proximalmente con el radio y el cúbito, distalmente con los metacarpianos. El carpo consta de dos filas, como vemos acá. Por ejemplo, acá, dorsal, ¿no? Dorsal es como decir craneal, porque en la mano decimos dorsal en vez de craneal, y palmar en vez de en vez de en vez de caudal. Así que desde la vista dorsal vemos esto, ¿no? Que es el carpo de la mano. Tiene, como vemos acá, dos filas. Estas estas dos filas de acá, ¿ok? Una, dos. Y las vamos a describir. En la fila proximal se encuentra el hueso intermedio radial, este de acá, em, llamado así porque una parte articula con el radio y otra, bueno, es parte del hueso intermedio. Después tenemos al hueso carpocubital, este de acá, que articula con el cúbito. Y si lo vemos desde lo que es proximal, o sea, lo que es desde arriba, acá tenemos al intermedio radial y carpocubital. Y acá tenemos al accesorio, por lo que es palmar, o bueno, desde por atrás, ¿no? Por atrás de estos dos. Este de acá sería. Y en este accesorio no articula con otro hueso, sino que eh, en el accesorio va a ser un punto de inserción de varios músculos extensores, ¿no? Del carpo. Muy importante. Em, bueno, ya en la fila distal del carpo, eh, está conformado por cuatro huesos. Acá parece que hay tres, ¿no? Pero está este de acá. Uno, dos, tres, cuatro. Nombrados desde medial hacia lateral,
como hueso uno, 2, 3 y 4. Así, simple. O sea, hueso carpiano uno, hueso carpiano 2 y así, ¿no? Hasta el 4. Ahora, los metacarpianos decimos que son eh, estos 5 huesos de acá, 5. Esto ya es una falange, 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 ¿ok? Eh, Son 5 huesos numerados desde medial hacia lateral o desde, sí, bueno, eso, desde medial a lateral. Lo nombramos como hueso hueso uno, 2, 3, 4 y 5 de los metacarpianos. Se componen por tres partes: una base, un cuerpo y una tróclea. Y la tróclea articulará con las falanges proximales, la base de las falanges proximales. Ahora, yendo hacia las falanges, yendo hacia las falanges, son los últimos huesos del miembro torácico. Se dividen en tres hileras: proximal, media y distal, salvo el primer hueso que se divide en proximal y distal. Y cada falange se compone de, bueno, como dijimos, igual que los metacarpianos, ¿no? Por tres partes: una base, un cuerpo y una tróclea. Ya la falange distal, las últimas falanges, estas de acá, no poseen tróclea, sino que van a tener lo que se llama apófisis ungueal, o sea, la uña, ¿no? Ahora pasando a las articulaciones, eh, vamos a describirlas desde proximal a distal, empezando por la escápulo-humeral, que es la que estamos viendo acá. Una articulación escápulo-humeral del miembro izquierdo, nos damos cuenta porque el... ¡Ey! ¡Ey! Perdón, mis perros se estaban peleando. La puta de los parió. Se están peleando con el gato acá. Eh, bueno, ¿qué estaba diciendo? Sí, porque el húmero apunta hacia caudal, así que nos estamos dando cuenta que esto es izquierdo. Como es, bueno, esta articulación une la escápula con el húmero. Sus superficies articulares son la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Es de tipo esferoidal, de tipo sinovial, de género esferoidal. Acá podemos ver su cápsula, ¿no? Articular. Y acá vemos sus superficies articulares. Eh, Presenta una cápsula articular, la que ya vimos recién, y no posee ligamentos. ¿Ok? No posee ligamentos. No sé por qué acá marca ligamentos, creo que no son ligamentos igual, pero bueno, no posee ligamentos. Eh, Sino que las estructuras que la refuerzan son los tendones de inserción de los músculos que la rodean, o sea, los tendones del supraespinoso, infraespinoso y subescapular. Como vemos bueno, en realidad no. A ver, acá estamos viendo desde lo que sería craneal, ¿ok? Porque la cabeza está para allá, hacia caudal. Nos damos cuenta que esto es un miembro derecho. Y bueno, ya pasando a la siguiente, pasando a la siguiente articulación, eh, la cual sería la del codo, esta que estamos viendo acá. Vemos el radio, la ulna y el radio, la ulna y el húmero. Vamos a pasar a describirla, ¿no? Más en detalle. Esperen que estoy eligiendo una imagen. A ver, esta parece que está buena. Em, Combina dentro de una única cápsula articular. A ver, busquemos la cápsula, ¿no? A ver. Bueno,
acá estaría la cápsula, acá, combina dentro de esa única cápsula articular tres articulaciones que la componen, que componen la articulación del codo. Son la articulación húmero-radial, esta de acá, húmero-radial, donde sus superficies articulares son el cóndilo del húmero, con la cabeza del radio, o la fobia del radio, y la húmero ulnar, ¿ok? Donde sus superficies articulares son eh, la fosa o lecraniana del húmero y la escotadura semilunar de la ulna o cúbito, o bueno, su apófisis anconia. Luego tenemos a la articulación radioulnar proximal, esta que está acá, que une la circunferencia articular del radio con la escotadura radial o la incisura radial de la ulna, esta que estamos viendo acá. Así que tenemos esta y esta, tres, dentro de esta bolsa, esta cápsula articular que estamos viendo acá. En, en cuanto a los ligamentos, tenemos a los más importantes, que son los ligamentos colaterales laterales y medial. ¿Ok? Ligamento colateral eh, lateral y medial. El lateral es más corto y el medial, este que estamos viendo acá, es más largo y tiene una cabeza ulnar y una cabeza radial, como estamos viendo acá. Este es el lateral, ¿ok? Que aparte nos damos cuenta que es lateral porque podemos apreciar la membrana interósea y el borde interóseo del cúbito. Después tenemos a un ligamento oblicuo interóseo, que no es de tanta importancia, pero bueno, lo nombramos igual, accesorio digo, ligamento oblicuo accesorio, en la cara flexora de la articulación, y un ligamento anular entre los ligamentos colaterales, lateral y medial, em, que termina encerrando la cabeza del radio. ¿Ok? Ahora lo busquémoslo. Sería este de acá, es el ligamento, este que está acá transverso, es el ligamento anular. Y este de acá sería el ligamento oblicuo accesorio, en la cara flexora. Tenemos a la membrana interósea y al ligamento colateral lateral y al ligamento colateral medial. Esos serían todos. Eh, Permite solamente movimientos de flexión y extensión. Y está reforzada muscularmente por los tendones del tríceps braquial, el músculo braquial y nada más. Y contribuyen también los extensores y flexores que se originan en el húmero, ¿no? Ya después la articulación llamada articulación esta de acá, carpiana, o de la muñeca, incluye las siguientes articulaciones: antebraquiocarpiana, del brazo y el carpo; intercarpiana, entre las dos filas del carpo; carpo metacarpiana, entre el carpo y y el metacarpo; y una radio ulnar distal, esta de acá, radio ulnar distal. Las articulaciones antebraquiocarpiana y radioulnar comparten una cavidad articular, ¿no? Común. O sea, estas de acá, de esta zona, las más proximales. Las cavidades articulares de la articulación intercarpiana y carpo-metacarpiana están interconectadas entre sí. O sea,
estas de acá, de la zona más distal. Em, y luego em, decimos que se considera una articulación sinovial de género elipsoidea, con movimientos de bisagra, o sea, de flexión y extensión. En perros y gatos hay ligamentos colaterales débiles, estos de acá, a ver si lo vemos desde lateral, estos de acá. Y en dorsal hay ligamentos cortos, como podemos ver. A ver, una vista más dorsal, si se puede. Bueno, hay ligamentos cortos, como los que estamos viendo acá, se llaman así. Ligamentos, eh, ligamentos cortos que unen huesos contiguos del tarso. Y en palmar hay un ligamento profundo. A ver, bueno, acá en palmar hay una serie de ligamentos profundos que cubre toda la superficie palmar y está reforzada esta zona. eh, bueno, no solamente esta zona, sino la zona de toda la articulación carpiana, toda la articulación de la muñeca, está reforzada por los tendones de inserción de de los músculos flexores y extensores de la misma articulación, ¿no? Los flexores que ya vamos a hablar más tarde. Eh, pero bueno, estos tendones los vamos a ver en la parte de miología porque son complejos. Así que nada, hasta acá llegamos con artrología y osteología. Ahora vamos a pasar a todo lo que es músculos. Acá. Ahora sí viene la parte interesante, que es de los músculos del miembro torácico. Bueno, decimos que se dividen en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son aquellos que unen el esqueleto axial con el miembro en sí, el miembro libre torácico. Y los intrínsecos son los que van desde un punto del miembro torácico hasta otro. No se unen al esqueleto axial. Los extrínsecos forman parte de lo que es el cinturón torácico, se les puede llamar así también. Y su contracción puede afectar tanto al miembro como al tronco. Están muy desarrollados en el torácico, a diferencia del pelviano, ya que en el torácico, como habíamos dicho antes, deben formar la sinsarcosis, que es esto que estamos viendo acá. ¿Okay? Sabemos nosotros que no está unido el miembro libre al esqueleto axial mediante ningún tipo de articulación ósea convencional, sino que está unido por la sinsarcosis, que es una articulación no convencional mediada por músculo. Entonces tiene que estar sí o sí muy desarrollado. Así que nada, vamos a empezar a describir ahora los músculos de la cintura torácica o los extrínsecos. Eh, los músculos que los componen, van desde el cráneo, cuello, dorso y paredes del tórax hasta las partes proximales de la extremidad, o sea, la escápula y el húmero. Así que son toda esta zona de acá lo compone, sumado a el dorsal ancho. O sea, toda esta zona de acá. Bastante grande, ¿no? Eh, tienen dos funciones principales. ¿Mm? En primer lugar, adelantar y retraer el miembro y llevarlo hacia atrás. Los que lo adelantan son el brachiocefálico, el trapecio, el homotransverso y el serrato ventral torácico, que está acá, no lo vemos.
El serrato ventral cervical, quiero decir, perdón. Que tampoco lo vemos acá igualmente. Em, los que retraen el miembro, o sea, los que lo llevan hacia arriba, hacia allá, los que lo retraen, son el dorsal ancho, ok, el dorsal ancho, el romboides que está por debajo del serrato, así que menos lo vamos a ver, muy profundo. Pectoral profundo, que tampoco lo vemos acá, un pectoral profundo. Y serrato ventral cervical, que acá tampoco lo vemos. Y los que la abducen, o sea, los que llevan el miembro hacia afuera, sería, es el trapecio, este de acá, bueno, este de acá, y el romboides que está debajo del serrato ventral cervical, que también participa. Y los que descienden la cabeza y el cuello, bueno, el que desciende la cabeza y el cuello, es el brachiocefálico, este de acá, que también adelanta el miembro porque llega hasta acá, ¿no? Lo adelanta o lleva la cabeza hacia acá. Todo depende, todos estos músculos depende desde dónde tiren la acción que tengan, ¿no? Ya que pueden afectar al tronco o al miembro. Y en segundo lugar, su segunda función, que es la más importante, es la de crear el aparato sinsarcótico, o sea, la sinsarcosis, que se da por los músculos más potentes de este grupo. El pectoral profundo, este de acá, pectoral profundo, que una parte de él está tapada por los pectorales superficiales. El serrato ventral, que es esto que estamos viendo acá. Serrato ventral tiene una parte cervical y una parte torácica. Y bueno, nada más. Y ellos proporcionan el aparato sinsarcótico de suspensión que une el tronco con los miembros. Si vemos desde ventral, tiene mucho sentido que lo mantengan suspendido. Mantienen suspendido el tronco eh, con el soporte muscular y de los miembros, distribuyendo el peso, ¿no? Así que queda suspendido de forma elástica y flexible, en posición estática como durante el movimiento. Y bueno, ya dividiendo los músculos de la cintura torácica, todos los que vimos recién, estos músculos se van a estar dividiendo en dos. Los músculos de la capa superficial y los de la capa profunda. Vamos a empezar primero por los de la capa superficial, que son los que estamos viendo en este preciso instante. Eh, tenemos al trapecio, acá marcado con lo que es el 2. El trapecio tiene una parte cervical y una parte torácica, que ya se darán cuenta cuál es cuál, ¿no? Mediante, eh, mediante una aponeurosis intermedia se divide en sus partes, o sea, la que estamos viendo acá marcada con la letra A, si nos fijamos, bueno, esta es la aponeurosis intermedia. Está inervado por el nervio accesorio. El accesorio es el par craneal número 11, si no me equivoco. Eh, y nada, eso es todo. Su función es la de insertarse, digamos, es la de elevar, como ya nombramos anteriormente, em, la de adelantar el miembro y la de abducirlo. O sea, lo lleva hacia esta dirección, ¿no? Hacia allá. Ustedes piensen dónde está y dónde termina, dónde empieza y dónde termina. Y se van a dar cuenta qué es lo que hace automáticamente. Después tenemos al brachiocefálico, este músculo largo que viene todo por acá. ¿Ok?
que en realidad cubriría, perdón, no es todo eso. Viene por acá y viene por acá. Es esto. Uy, la puta que lo reparió. Perdón, es que estoy usando el lápiz este para marcar y se complica un poco. Ahí está. Es un músculo aplanado y largo y muy potente, que se divide en lo que son dos partes. La parte, la parte cleidocefálica, que es la que estamos viendo acá, y la parte cleidobraquial, que es la que estamos viendo acá. Dividida, están divididos por la intersección clavicular, porque en el perro no hay clavícula, hay un vestigio cartilaginoso, fibrocartilaginoso. Entonces, la parte cleidocefálica se divide en cleidomastoidea y cleidocervical, ya que va a una parte al rafe medio del cuello y otra parte va a la apófisis mastoidea del occipital. Este brachiocefálico va a estar inervado por ramas ventrales de los nervios cervicales y una parte del accesorio. Eh, y bueno, el cleido braquial va a estar inervado por el nervio brachiocefálico, que también es una parte de coso, del, de los nervios espinales. Después tenemos al homo transverso, que lo tenemos marcado acá con 4. Entonces, este homo transverso sale desde el acromion, como vemos acá. Está siendo tapado una parte por el cleidocefálico, como vemos acá. Pero si retiramos el cleidocefálico, vemos la forma completa del homo transverso. Acá. Entonces, decimos que el homo transverso es un músculo delgado y largo, con origen en el ala del atlas, e inserción en el acromion, cubierto por el brachiocefálico, como dijimos recién, eh, inervado por el accesorio. Tienen la función de producir lateralidad en la cabeza o adelantar el miembro. Igualmente, si no se acuerdan las funciones, pueden retroceder unos segundos en el video y escucharlas otra vez porque las nombré todas recién cuando empecé a describir lo que son los músculos de la cintura torácica. El siguiente es el dorsal ancho, mi músculo favorito porque es el que más entreno, este de acá, el dorsal ancho, este de acá, que si lo vemos desde ventral, a ver, no hay una imagen más piola, acá, tampoco se ve muy bien, bueno, no importa, dorsal ancho, es un músculo ancho que se origina en la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar, a ver una imagen más piola. No, no se ve. Bueno, no se ve nunca nada, loco. Eh, la tenemos marcada acá con C, ¿no? Esta que está acá. La que está marcada con C. Es una fascia que recorre toda la parte lumbar y todo el tronco. Desde ahí se origina el músculo dorsal ancho y se va a estar insertando en la tuberosidad mayor del húmero, que recordemos que estaba en lateral. ¿Ok? La tuberosidad, no, espera, a ver. Tuberosidad mayor del húmero. Ok. Estaba. Esto es craneal. Sí. La tuberosidad mayor del húmero está en lateral. Así que, ¿qué es lo que va a producir? Si se inserta en lateral del húmero, en la parte proximal, y se origina cráneo dorsal, caudo dorsal, quiero decir, a él, va a estar tirando el miembro hacia atrás, o sea, lo va a estar retrayendo y también va a estar abduciendo el miembro. Va a estar inervado por el nervio tóraco-dorsal. Eh, Estos nervios que nombro, que tienen nombres, menos el accesorio, porque el accesorio es del par craneal 11, estos nervios que digo que tienen nombres
que tienen nombres, son nervios que salen del plexo braquial, que es un entrecruzamiento de las ramas ventrales de los nervios C5, C6, C7, T1, C8, T1 y T2, que ya lo vamos a ver más adelante. Después vamos a ver los pectorales. Los pectorales, acá, acá. Eh, y tenemos los pectorales superficiales, ¿no? Tenemos acá lo que es el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Y acá tenemos los pectorales superficiales. Tenemos a uno craneal y a uno caudal. El craneal se va a llamar eh, pectoral superficial descendente y el caudal se llama pectoral superficial transverso. Ambos inervados por el nervio pectoral craneal. Eh, Ambos se insertan en lo que es eh, la cresta del húmero, ¿ok? En la epífisis distal, proximal del húmero, quiero decir. El descendente se origina en el manubrio del esternón y el transverso en la parte más craneal, los primeros cartílagos del esternón, del cuerpo del esternón, como vemos acá. Y va a estar aduciendo, o sea, trayendo hacia adentro el miembro. Es muy fuerte. Eso es todo en lo que respecta a la capa superficial de la cintura eh, torácica. Ahora vamos a la capa profunda, más profunda. Esta de acá. ¿Ven la diferencia? Esta de acá. En la capa profunda tenemos a los pectorales profundos que también se ven acá igualmente porque está seccionado. Ven que acá no están los superficiales de este lado. Es que fueron seccionados. Así que todo lo que está marcado, todo lo que está marcado acá con 3 es parte del pectoral profundo. Esto de acá. Eh, el pectoral profundo se origina en los lados del esternón, del cuerpo del esternón, y se inserta en el tubérculo menor y mayor del húmero, inervado por el nervio pectoral caudal. Eh, y bueno, también va a estar haciendo lo que es retraer el miembro hacia atrás, hacia caudal, y abducirlo. Aducirlo, quiero decir, llevarlo hacia medial. Luego tenemos al músculo romboides, que acá no se va a ver. Vamos a tener que ir más profundo todavía. Esto es el serrato ventral, cervical y torácico. Tenemos que ir todavía más profundo. O sea, hay que arrancar ese serrato. Arranquémoslo. Que no sé si se va a ver igual, ¿eh? A ver. No. Más arriba, capaz. Más arriba. Vamos a vamos a hacer los músculos torácicos. Ah, acá lo podemos ver al romboides. Es una mierdita. Esto de acá. ¿Ok? El romboides. Muy profundo. Eh, Enteramente cubierto por el trapecio. Presenta una porción cervical y una porción torácica. Tiene origen amplio en el raspe dorsal del cuello y las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. O sea, que va desde C3 a T3. Eh, y se inserta en el borde dorsal de la escápula. Así que va más hasta acá, va más hasta acá y bueno, acá no está la escápula, así que no se muestra, ¿no? Pero va hasta el borde dorsal de la escápula. Em, entonces, lo que va a estar haciendo es principalmente retraer el miembro, llevarlo hacia arriba. Eso quiere decir retraer, llevar hacia arriba. Por último, vamos otra vez hasta donde estábamos. Ah,
Acá tenemos al serrato ventral marcado con 1. El serrato ventral se divide en dos porciones, una porción cervical, la cual se origina en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, y una porción, esta es la porción cervical, y una porción torácica, ¿ok? Eh, que se origina en la cara lateral eh, de las primeras 7 u 8 costillas. O sea que, bueno, si sacamos el miembro, podemos ver toda la extensión que tiene este músculo. Uy, qué mierda hice. Acá, toda la extensión que tiene este músculo. Ok, porque en realidad, si ven las fibras, si ven las fibras de la parte torácica son todas estas y las fibras de la parte cervical son estas porque van para allá. Y bueno, van a estar insertando en la cara serrata de la escápula, ambos. O sea, en esta región que está marcada acá, que está seccionada, esta es la cara serrata de la escápula. ¿Ok? En esta parte. Espero que se esté entendiendo bastante bien, yo creo que sí, se entiende. Es todo bastante gráfico. Y bueno, va a estar inervado por los ramos ventrales de los nervios cervicales y torácicos. Así que no va a estar inervado por un nervio del plexo braquial, sino que va a estar inervado directamente por los ramos eh, de los nervios espinales directamente. Y ya con eso terminamos lo que es la capa profunda y superficial de los músculos de la sinsarcosis. Ahora vamos a explorar lo que son los músculos de el miembro torácico, los músculos intrínsecos del miembro torácico. Son los que tienen las funciones de actuar sobre las articulaciones escapulohumeral, húmero radioulnar y la carpo radial cubital, o sea, la del carpo. Y se pueden clasificar en los siguientes grupos, ¿no? Son 4 grupos principales, de acuerdo a su funcionalidad. Los músculos que actúan sobre la articulación del hombro, los que actúan sobre la articulación del codo y los que actúan sobre eh, bueno, los que son del antebrazo, los que son del antebrazo, los que son del antebrazo y los músculos del autópodo, que son los músculos de la mano, ya en sí de la mano, que no son importantes nombrar, así que ni siquiera lo vamos a nombrar. Eh, y dentro de los del antebrazo, como estábamos diciendo, dentro de los del antebrazo se van a dividir en pronadores, pronadores, no, pará, pronadores va por medial, pronadores, supinadores y los que actúan sobre carpoideos, que son los flexores y extensores. ¿Ok? Ya los vamos a ver. Así que empezando por los que actúan sobre la articulación del hombro, tenemos a, al supraespinoso, eh, este de acá, supra, pasa que acá no se ve bien, no se ve tan bien, no sé, este de acá, supraespinoso, ok. Eh, Se origina en la fosa supraespinosa y se inserta en el tubérculo mayor del húmero, o sea, por lateral. Extiende y fija la articulación y está inervado por el nervio supraescapular.
Luego tenemos en caudal al músculo infraespinoso, que acá está tapado por el deltoides. Así que una capa más profunda, a ver que no esté tapada por el deltoides. Acá lo podemos ver bien. Acá fue retirado el deltoides. Este de acá es el infraespinoso, que está en la fosa, se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta lateral al húmero, distal al tubérculo mayor. Extiende y flexiona el hombro y está inervado también por el nervio supraescapular, al igual que el anterior. Ahora sí, volvamos. Ahora sí vemos el deltoides, que el deltoides se divide en eh, dos, dos partes, ¿no? Una parte escapular que tapa al infraespinoso y una parte acromial que se origina en el acromion. Eh, la parte escapular se origina en la espina de la escápula. Ambas se insertan en la tuberosidad deltoidea del húmero, que recordemos que estaba en lateral, ¿no? Que nos dábamos cuenta que el húmero era lateral por la tuberosidad deltoidea. Eh, y bueno, su función es abducir, o sea, llevar hacia lateral el miembro y flexionar el hombro. Y está inervado por el nervio axilar, que es un nervio del plexo braquial. Luego, por medial, tenemos al redondo menor. Eh, Perdón, no, por lateral tenemos al redondo menor, que va a estar, bueno, no lo podemos ver, pero va a estar cubierto por el deltoides en esta zona y se origina caudo lateral a la articulación del hombro, así que está por esta zona. No lo podemos ver acá. Se origina en el tercio distal del borde caudal de la escápula y se inserta en la parte proximal de la línea del húmero. Flexiona al hombro, o sea, lleva el miembro hacia caudal y está inervado por el nervio axilar. Por medial, ahora sí, por medial tenemos al al músculo subescapular, este de acá, perdón, que está en la fosa subescapular. Eh, se origina en la fosa subescapular y se inserta en la cara medial proximal del húmero. Extiende o flexiona el hombro, depende de dónde tire, ¿no? Y está inervado por el nervio subescapular. Caudal al subescapular tenemos al coracobraquial, este músculo marcado con, perdón, no, eh, este de acá, ¿no? Este chiquito de acá, el 4 es el coracobraquial. Recordemos que la fosa o la apófisis eh, coracobraquial estaba por lo que sería craneal, cráneo proximal a la cavidad glenoidea. Eh, bueno, este músculo coracobraquial se origina ahí, en la apófisis coracoidea de la escápula, y se inserta por caudomedial en el tercio proximal del húmero, flexionando el codo, y está inervado por el músculo cutáneo. Se llama así, nervio músculo cutáneo. Que este nervio también va a inervar a lo que es eh, el braquial, músculo braquial, y músculo bíceps braquial. ¿Ok? Eh, Después tenemos a lo que es el redondo mayor, ahora sí, que es este marcado con 3.
bastante grande. Se origina en la parte proximal del borde caudal, parte proximal del borde caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad del redondo mayor, junto al dorsal ancho, o sea, craneal al dorsal ancho como estamos viendo ahí. Flexiona el hombro y aduce el miembro. Y está inervado por el nervio axilar. El nervio axilar es un nervio que va por la región de la axila, como dice el nombre, ¿no? Viene por acá, sale por acá y eh, inerva toda esta parte. Bueno, eso es todo con lo que respecta a los músculos de la articulación del hombro. Ahora vamos a bajar a los que inervan a los que se insertan y actúan sobre la articulación del codo, o sea, acá. Músculos muy importantes y muy potentes. Se disponen rodeando el húmero por completo y se originan en el húmero y algunos en la escápula. Se consideran un grupo craneal que actúan como flexores y un grupo caudal que actúan como extensores. ¿Ok? Los de este grupo de acá son los extensores que llevan hacia caudal la articulación y este grupo de acá son los flexores que llevan hacia allá lo que sería el antebrazo cerrando el ángulo flexor. Bueno, en el grupo de los músculos de la articulación del codo del grupo craneal, o sea, los flexores, tenemos dos principales: al músculo braquial y al bíceps braquial. ¿Ok? Acá, eh, todo esto que está acá, todo esto que está acá es el tríceps. Así que el tríceps pertenece al otro grupo, no le vamos a dar pelota. Vamos a una vista donde se vean más los otros. Por ejemplo, acá. Acá podemos ver, eh, bueno, acá nos dice que se ha seccionado la cabeza lateral del tríceps, así que podemos ver mejor. Este que está acá más en lateral es el eh, perdón, me mareé, boludo, me mareé. Este que está acá, eh, craneal sería, es el braquial, músculo braquial, ¿ok? El braquial se origina en la cara craneal del húmero, en el cuello del húmero, y se inserta en la tuberosidad del radio, junto con el bíceps braquial, inervado por el nervio músculo cutáneo, como habíamos dicho antes. Ahora, el bíceps braquial, tienen que tener en cuenta esto, el braquial se ve desde lateral, cráneo lateral, y el bíceps braquial se va a ver desde cráneo medial, ¿ok? Más desde medial, este que está acá. El braquial se origina en el tubérculo supraglenoideo, que estaba craneal, cráneo dorsal a la cavidad glenoidea de la escápula, y se inserta en la tuberosidad del radio. Eh, bueno, va a estar flexionando la articulación del codo y va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo, de forma motora, ¿no? Ahora pasamos al... Me quiero matar porque no sé en qué momento habré cortado el video, pero bueno, voy a decir todo otra vez del tríceps porque no me acuerdo en qué momento corté el video, así que bueno, el tríceps tiene cuatro cabezas, una cabeza larga, una lateral, una medial y una accesoria, esta última rodeada por las otras tres, inervado por el nervio radial y su función es la de extender la articulación del codo. Listo. Eh, el siguiente músculo es el músculo anconio,
Es un pequeño músculo cubierto por la cabeza lateral del tríceps, o sea que no lo vamos a ver acá. Creo que este es el, a ver, anconio. No, o sea, ¿saben qué? Ni lo vamos a nombrar porque ni saben qué, ni siquiera lo toman al músculo anconio, así que no le den pelota. Y bueno, tenemos al tensor de la fascia del antebrazo, eh, que por acá lo había visto, esperen un cacho. Acá está, efectivamente, está caudal a lo que es la cabeza larga, caudal a lo que es la cabeza larga del tríceps, o sea, esta es la cabeza larga, y caudal está el tensor de la fascia del antebrazo, este que está acá marcado con 11. ¿Ok? Este tensor de la fascia del antebrazo es una delgada banda muscular, delgada pero ancha, que se origina en la fascia toracodorsal, digo la fascia del dorsal ancho, y se inserta en la cara medial del olecranon mediante la fascia del antebrazo, o sea, mediante fascia. Extiende el codo y tensa la fascia, inervado por el nervio radial. O sea, dense cuenta que todos los caudales del brazo están inervados por el radial. Ahora vamos a pasar a lo que son los músculos del antebrazo. em, los músculos pronadores, supinadores, el grupo extensor y el grupo flexor. Empezando por lo que son los supinadores y pronadores, decimos que supinadores tenemos dos y pronadores tenemos dos también. Tenemos a los supinadores al braquio radial, que es un músculo que es una mierdita, así que no se lo acuerden. O sea, ya para que se den una idea, es un músculo que aparece una de cada 3 veces. Pero bueno, lo nombramos igual. Y tenemos al supinador. Y los pronadores son el pronador redondo y el pronador cuadrado. Que estos sí que son importantes. Para la región del antebrazo tenemos que tener en cuenta que eh, cráneo lateral, cráneo lateral van a estar inervados por lo que es el nervio radial. Y después, eh, no sé cuándo hice el corte, la verdad, así que perdón, pero estaba hablando sobre brachiorradial, eh, que igual no es muy importante. Lo que sí dije importante fue esto, que lo voy a volver a repetir por las dudas, ¿no? Que no haya aparecido en el video. Esto es un antebrazo, un corte transverso del antebrazo visto desde arriba. Lo que está hacia cráneo lateral está inervado por el nervio radial. Y lo que está hacia caudomedial está inervado por el nervio mediano. Lo que está caudomedial es flexor. Lo que está cráneo lateral es extensor. Listo. Eh, Ahora los pronadores, como estaba diciendo, ya dijimos los... Ah, no, perdón. Me faltó mostrar el supinador, que supuestamente aparece acá. El supinador es un músculo profundo, ¿ok? Lo estamos viendo acá marcado con 1. Es un músculo corto y profundo, que lo que hace es supinar, como el nombre dice, lleva lo que es el brazo, lo gira hacia afuera. Supinar es eso, girar el brazo hacia afuera, o sea, llevar el radio lateral a la ulna, sería. Y pronar, o sea, los pronadores lo que hacen es llevar, al contrario, en vez de este que hace así, los pronadores lo llevan hacia medial, haciendo así. Pronar hacia medial, supinar hacia afuera, para que quede claro. Esos fueron los supinadores. Ahora los pronadores, que son importantes, son el pronador redondo y el pronador cuadrado. Este, acá en la imagen, esta imagen se ven los dos, ¿no? Se ven
Por craneal se va a estar viendo lo que es el pronador cuadrado y por caudal el pronador redondo. Los voy a marcar: pronador cuadrado, pronador redondo. Ambos inervados por el nervio radial. Perdón, por el nervio mediano, ya que recordemos que eran caudo, caudomediales, ¿ok? Los caudomediales son del nervio mediano. Y ahora sí, la parte complicada, vamos a ver esta imagen primero. Esta imagen es algo parecido a los que yo les mostré recién. Eh, pero con los músculos flexores y extensores, ¿ok? Del antebrazo, que incluyen a los pronadores y supinadores, pero bueno, supinador como es muy corto no lo vamos ni a nombrar. Supinador brachiorradial y el músculo supinador son músculos muy poco importantes, así que no sé si se nombran tanto. Pero bueno, son de la región, así que vamos, bueno, acá lo que estamos viendo es un corte transversal de un antebrazo izquierdo. Eh, Tenemos al grupo cráneo lateral y caudo medial. Vamos a describirlo desde lateral, yendo por lateral, dando toda la vuelta como si fuera un reloj hasta volver al punto inicial. ¿Ok? Así es como se describe correctamente. Vos tenés a un antebrazo izquierdo y lo describís yendo hacia la izquierda, o sea, por lateral, das la vuelta hasta llegar otra vez al primer músculo que nombraste. Tenés un antebrazo derecho, nombrás desde cráneo lateral hasta la derecha y das vuelta hasta volver al primer músculo que nombraste. ¿Se entiende? En este caso voy para allá porque por acá sería lateral. O sea, siempre hay que ir al lateral. Y bueno, se nombran en este orden: extensor carporradial, este que está acá, el más grande. Extensor digital común. Extensor digital lateral. Eh, Extensor carpo cubital. Extensor carpo cubital. Y acá hay uno que se llama separador. Bueno, en realidad. Bueno, perdón, no, olvídense de eso, perdón, olvídense de eso. Estos son los cuatro músculos que pertenecen al grupo cráneo lateral. ¿Ok? Los nombramos de nuevo: extensor carpo radial, extensor digital común, extensor digital lateral y extensor carpo cubital. Listo. Ahora, los del grupo caudo, eh, caudo medial son estos. Flexor carpo cubital tiene dos cabezas. ¿Ok? Eh, bueno, recordemos que son flexores, ¿no? Son todos flexores los caudales y acá son todos extensores. Extensor, flexor. Como decía, el flexor carpocubital tiene dos cabezas, una cabeza humeral y una cabeza cubital. Es este que está marcado acá con 10 y con 11. Extensor carpocubital. Después, flexor digital superficial, este que está marcado con 9. Flexor digital superficial. Profundo a él tenemos las tres cabezas de lo que es el flexor digital profundo. Acá marca una cabeza de más, pero bueno, son tres cabezas, no le den pelota a esto porque es una cabeza por hueso. Una cabeza humeral, una cabeza radial y una cabeza ulnar del flexor digital profundo. Este de acá. Y ahora tenemos a los pronadores, al flexor carporradial, este de acá, flexor carporradial. Recordemos que acá teníamos al extensor carporradial, o sea, ven que hay como un paralelismo. Extensor carporradial, perdón, nada que ver, flasheé cualquiera. Pero bueno, eh, retomando con los grupos de caudomediales, los flexores, tenemos al flexor carpocubital,
flexor digital superficial, flexor digital profundo, flexor carpo radial. Y acá tenemos a los pronadores, pronador redondo y profundo pronador redondo, el pronador cuadrado. Y listo, ya eso sería todo. Pronador cuadrado inervado por el nervio ulnar y el nervio mediano. Después, pronador redondo, flexor carpo radial, eh, flexor digital superficial, inervados por totalmente por el mediano. El flexor digital profundo, inervado una parte por el mediano y otra parte por el ulnar. Y después el flexor carpo cubital o carpo ulnar, inervado por el nervio ulnar o nervio cubital. Y después los extensores, todos inervados por lo que es el nervio radial. Ahora, si quieren verlos más a profundidad, a ver, vamos acá. Está bueno verlos así de a uno, desde una vista normal, porque desde transverso está bien, se entiende, pero no los ves como son de verdad, ¿no? Así que nada, esto es un antebrazo izquierdo lateral, desde una vista lateral. Perfecto para ver lo que son los músculos del grupo extensor. eh, extensor. Así que vamos a identificarlos uno por uno. Tenemos al primero extensor carporradial, este de acá. Este marcado con 1. Extensor carporradial. ¿El siguiente cuál era? Extensor digital. Extensor digital común. Este de acá. El siguiente, extensor digital lateral. El siguiente, extensor carpo cubital. Y ya acá tenemos a los flexores. Así que nada, estos de acá son los extensores. Eh, el extensor carporradial eh, se inserta en los metacarpianos 1 y 2. El extensor digital común se inserta en las falanges distales de todos los dedos. El extensor digital lateral se inserta, da 3 tendones de inserción y se inserta en las falanges distales del dedo 3, 4 y 5. Y el extensor carpocubital se inserta en la parte proximal del metacarpiano 5. ¿Ok? Y todos se van a estar originando en lo que es el epicóndilo lateral del húmero o la cresta supracondilar del húmero. O sea, en el húmero. Parte tercio distal, lateral, cráneo lateral del húmero. ¿Se entendió? Ahora, grupo caudal. eh, a ver, grupo caudal. ¿Dónde hay un caudal, loco? A ver. Bueno, acá se ve bastante bien. Esto sería una visión medial, así que nos alcanza para nombrar a los flexores, que recordemos que eran los siguientes. Empezaba por el flexor carpocubital. Hay que ver si acá se ve. Flexor carpocubital. Sí. Bueno, no se ve en su totalidad. A ver si hay una imagen mejor. Acá a ver si se ve. No, esto es craneal. ¿O no? Ah, no, acá está bien. Este es el flexor carpocubital, marcado con 1. Después marcado con 2 tenemos, con 3 quiero decir, tenemos al siguiente flexor digital superficial. Profundo a él estaba el flexor digital profundo. Y bueno, ahora si seguimos por medial, acá en esta vista, el que está marcado con 5, si no me equivoco, es el superficial, este de acá. Continuamos. Tenemos al flexor carporradial, marcado con 3, este de acá.
Eh, perdón, con 2, flexor carpo radial. El que está marcado con 3 es una parte del profundo, la cabeza radial. Y por último, al pronador redondo, marcado con 1, este de acá. Y profundo a él el pronador cuadrado. Ya con 7 volvemos a dar la vuelta y nos encontramos a quién? Al extensor carpo radial, al primero. ¿Se dieron cuenta cómo dimos una vuelta así? Así y volvimos. Así que decimos que el flexor carpo radial se va a estar insertando en el hueso accesorio del carpo. Y tiene dos cabezas, ¿no? Una humeral y una cubital. El flexor digital superficial se origina en el epicóndilo medial y se inserta en la cara palmar, todo por palmar, ¿no? Por caudal del antebrazo. En la cara palmar de la falange media de los dedos 2, 3, 4 y 5, o sea, todos. Y el flexor digital profundo, que tiene tres cabezas, que no lo vemos acá, pero lo vemos en ningún lado. Arre. Acá, flexor digital profundo, todo esto que está acá son sus cabezas. Uy. Todo eso que está acá son sus cabezas del profundo. El flexor digital profundo se va a estar insertando mediante sus cabezas en un tendón, sus cabezas luego se unen en distal en un tendón común que se inserta en la parte distal, como es, pasa por el carpo y se divide en 5 tendones, se inserta en el carpo y se divide en 5 tendones que se van a estar insertando a su vez, discurriendo finalmente en las falanges de los 5 dedos, ¿no? Por palmar. Y por último, el flexor carpo radial, eh, este que veíamos acá, el último que nombrábamos, que estaba después del profundo, este de acá, flexor carpo radial, vemos que tiene acá su tendón y se inserta, perdón, se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base de los metacarpianos 1, 2 y 3. Y bueno, ya el pronador, redondo se inserta, en el borde medial del radio. ¿No? O sea que no llega al carpo. Los pronadores y supinadores no llegan al carpo, porque ¿qué hacen? Su función es o supinar. Así que no actúan sobre carpo, actúan sobre radio y ulna. Entonces espero que haya quedado claro la inervación y la función de todos los grupos del miembro torácico. Eh, la verdad que no sé si haya quedado tan claro porque mi forma de explicar no sé si sea la mejor, pero bueno, intento hacerlo bien. Pero ya nada, ya llegamos al final, eso era todo. Después los músculos del autópodo son estos, que la verdad no son importantes, así que no, ni siquiera se nombran. Simplemente díganles músculos interóseos y ya con eso alcanza, o músculos comunes. Em, Así que nada, nos vemos. Chau, hasta el siguiente video.